máquina, en cualquier enchufe que nosotros enchufemos, y ese movimiento o esos electrones que están activados hace que se muevan las cosas. ¿Ok? Por eso se llama electricidad. Entonces, piensen, es como que tuviéramos dentro de los alambres, de los cables de cobre, agua. Ya imagínense que por ahí está moviéndose agua. Solo imagínense, ¿no? Pero están moviéndose los electrones, ¿de acuerdo? Y en ese sentido vienen tres conceptos. Tienen que dominar los tres conceptos. Eso es súper importante. El primer concepto es la intensidad. Aquí está la intensidad para que lo vean. Esto de aquí. Intensidad, ¿ok? Este es el primer concepto, intensidad. ¿Qué es la intensidad de corriente? Es un flujo de electrones, está clarito. Entonces, intensidad de corriente, o le dicen intensidad los técnicos, pero en realidad es intensidad de corriente, ¿ya? Por eso se llama corriente, porque hay una corriente de electrones, ¿ok? Esa intensidad de corriente, esa cantidad de electrones que se mueven, se llama o se representa por la letra I y se mide en amperios. Aquí está clarito los amperios y este es su símbolo. La A, se mide en amperios, ¿de acuerdo? Toda la intensidad de corriente o el flujo de electrones se mide en amperios, ¿ya? Hemos visto cómo se mide la fuerza, cómo se mide la masa, cómo se mide la velocidad, la aceleración, ¿no es cierto? Conocemos todas esas medidas. Ahora, las unidades en las que viene la intensidad de corriente se llaman amperios, ¿ok? Para que tengan una idea se necesitó 1 amperio para poder regresar el Apolo 11 del espacio. Solo 1 amperio, ¿ok? Usted necesita 10 amperios para prender un circuito de su casa. Un circuito de su casa puede tener todo lo que conecta en la cocina. Un circuito. Y necesito un breaker, un fusible de 10 amperios. Imagínense, es poquito, pero el amperio es súper, súper fuerte. Por la cantidad de amperios, alguien que se meta en esa corriente, si hay 30, 40, 50 amperios, me rostizo, me hago un pollo asado. Si hay muchos amperios y yo me meto en esa corriente, ¿ya? Vayan teniendo una idea. Si los amperios son bajitos, no me pasa nada. Le siento, puedo sentir un hormigueo y todo lo que usted quiera. Pero si tengo muchos amperios, es más peligroso, ¿ya? En la vida real, las plantas, los motores, a veces utilizan muchísimos amperios. Para utilizar muchísimos amperios necesito también muchísimos voltios. Que viene el concepto siguiente. Ahí ya lo están viendo, ¿no? El voltaje. ¿De acuerdo? Voltaje, súper importante. Siempre tenemos que conectar a algo que tenga voltios. ¿Ya? Bien, ¿qué es el voltaje entonces? La idea que se van a meter a la cabeza es que es una fuente de energía. El voltaje está en la pared, en los tomacorrientes, ¿de acuerdo? Ahí enchufo algo y listo, estoy cogiendo voltaje, estoy cogiendo una fuente de energía. Ahí es donde me dan alimento, ahí es donde consigo que comience a pasar el agua, para que me entiendan, ¿no? Los electrones a mis aparatos, ¿sí? Es la conexión. Si no conecto ahí, no tengo energía, ¿de acuerdo? Entonces tengo que conectar ahí y listo. Conecto y entran los electrones. Ese voltaje se va a medir en voltios, ¿de acuerdo? Símbolo para los voltios, volt o volt, ¿ya? Entonces, primer concepto era la intensidad de corriente. ¿Qué tan intensos son estos electrones moviéndose? El segundo concepto, voltaje. Fuente de energía. ¿Cuántos voltios tengo yo disponibles? ¿Cuántos voltios me está entregando la empresa eléctrica? ¿De acuerdo? Generalmente me dan 110 voltios. Si ustedes miden cuántos voltios, nunca me dan 110 exactos de estos de la empresa. Me dan 108, 100 a veces, 102, pero no me dan 110. ¿Ya? Pero no importa, puede funcionar un aparatito con cerca de 110 voltios. Ya les he de explicar poco a poco cómo funciona esto. ¿Listos? Y el tercer concepto para electricidad es la famosa resistencia. ¿Ok? Como su nombre lo indica, resistencia. Se resiste al flujo de la corriente.
La resistencia se opone. Imagínense que ustedes meten algo en el agua y el agua se tapa, ¿no es cierto? Pero ve alguna forma y pasa por encima o por debajo, por un huequito o se filtra, pero logra pasar. Eso que yo pongo en la corriente eléctrica se llama resistencia. ¿Ok? Yo le pongo a propósito. Pero ¿cuál es el papel de esta resistencia? El papel de esta resistencia es captar un poquito de esos electrones para un uso de ese instante. Solo un poco y el resto dejo pasar. ¿Ya? Si capto todo, quiere decir que tengo dedicado todito un voltaje, una fuente de energía a un aparato que se come toda la energía que hay en la planta. ¿Ya? Esta resistencia nos demuestra que es una resistencia. ¿Por qué? Porque puede generar calor. Vean lo que ya vimos de energía. Puede generar luz, puede generar movimiento. Pues una resistencia lo que hace es generar calor, luz, movimiento, prender y apagar, eh, esperar, mantener una cantidad de carga y después liberar. Cualquier cosa que sea una línea de focos, dos máquinas continuadas, eh, ¿qué más? Todo lo que podamos conectar. Queremos calentar algo, niquelinas, o barras que se calienten, esas son resistencias, ¿ok? Y esas resistencias se miden en ohmios. Aquí está ohmios y este es el simbolito, un omega, ¿ok? Pues ahora que abramos un circuito, veamos algún letrerito, algo en algún aparato, busquemos estas tres cosas. ¿Cuántos amperios consume? ¿Cuántos voltios son necesarios para que funcione? ¿Y cuántos ohmios? ¿Qué resistencia entrega o provoca o toma? ¿De acuerdo? Las tres cosas son importantes. Cuando a un colaborador le coja la corriente, vean, estoy hablándoles de la I, cuando a un colaborador le coja la corriente, porque ese I está conectado a un voltaje de 220 voltios, verán, el doble, de 220 voltios, esa persona, ese colaborador, se transforma en resistencia. ¿Ya? Él no quiere dejar pasar la electricidad, pero como la electricidad es tan fuerte, puede tener muchos amperios, atraviesa por la persona y sale, ya sea por los pies, por los pelos, por los dedos de las manos. Si tomo con la mano derecha un cable, pues sale por la mano izquierda la electricidad, ¿ya? Solamente estoy poniéndome de resistor, pero los electrones quieren pasar y quieren pasar. Y mientras más rápido pasen, usted se convierte en carne cocida, en carne asada, si más rápido pasan esos electrones. Principio del funcionamiento de un microondas. En vez de que pasen cables por los alimentos en un microondas, pasan ondas, ondas. Las ondas muy rápidas hacen que entre en la carne en los alimentos y al estar muy rápidas comienzan a perder energía. ¿Cómo se demuestra la pérdida de energía? Con calor. Calientan los alimentos. Así funcionamos, ¿ya? Así se funciona la electricidad. Así es como un colaborador que sufre una descarga eléctrica puede morir, porque hay demasiada o pone demasiada resistencia, viene la corriente, quiere pasar de todas maneras y lo único que hace es quitarle, o sea, retirarle a usted de ahí. Y la manera de retirar es quemándolo, incinerándolo, desapareciéndolo, ¿no es cierto? Convirtiéndolo en luz. ¿Han visto un foco? Cualquier foco tiene una resistencia interna, un LED, cualquiera, tiene una resistencia interna. Esa resistencia interna no deja pasar a la energía. Como no deja pasar a los electrones de energía, comienza a calentarse. Se calienta hasta que se hace luz blanca. Y yo ya tengo un foco incandescente, ya tengo luz, ya pueden iluminar la habitación. ¿Ok? Por la resistencia que opone este filamento, este alambrecito al paso de la corriente. Quiero que entiendan bien eso, porque si no entienden bien eso, no van a poder hacer un informe de un accidente. ¿Ok? Si en vez de darle 110 voltios de una fuente de una pared, yo le doy de una batería. Entonces comparen, ustedes van a decir, a ver, una batería, vamos a ver qué dice la batería. Y la batería dice 12 voltios. No es lo mismo que 110 voltios, 12 voltios. Dice 50 miliamperios.
O sea, no llega ni a 1 amperio. Es 0,050 de amperio. O sea, bien bajito. ¿Qué más? Resistencia, dice unos 8 ohmios, 5 ohmios, 2 ohmios. O sea, prácticamente no está presentando resistencia. ¿Mm? Esos aparatos que tengan valores bajitos de resistencia, ohmios, bajitos de amperios, son los que más eficiencia presentan en una planta. Los que más seguros estarían los colaboradores, porque no van a llegar a electrocutarse, ¿no es cierto? Que los valores de la fuente del voltaje de los amperios son bajitos. ¿Ya? Que les quede clarísimo esto, por favor. Anotarán por ahí alguna cosita. Yo sé que les hablo mucho, muchas cosas, pero en cambio esto es lo vital. Cuando yo estoy parado en la planta como técnico de seguridad, tengo que averiguar qué voltaje, qué amperios, qué ohmios tienen esos motores, ¿cierto? De ley. Y si usted no sabe eso, pídale al técnico electricista o al electromecánico. Deme esta información. ¿Cuántos voltios están aquí? ¿Cuántos amperios están pasando? Y con eso yo me desenvuelvo. ¿De acuerdo? Si tomo medidas frente a la información que me da el electromecánico o las máquinas, porque no sé cuál leerlas en los letreritos que vienen, entonces yo puedo hacer una política de prevención y ya pues, mi jefe va a quedar encantado. Qué chévere que vea por los colaboradores. ¿Listos? Bueno, aparece un señor de apellido Ohm, O-H-M. Por eso se llaman ovnios. ¿Ya? Si tomo estas tres letritas de aquí, OHM, es el nombre de un científico que relacionó estos tres fenómenos que ocurren en la electricidad y le puso o se puso el nombre de la famosa ley de Ohm. ¿Ya? ¿Qué dice la ley de Ohm? Por ahí escriban, por favor. La ley de Ohm dice esto: VIR, para todo el mundo de hoy en adelante, VIR, ¿ok? V igual I por R, VIR. ¿Qué es V? Aquí está. V va a ser voltaje, ¿no es cierto? I va a ser intensidad de corriente. Y R va a ser resistencia. ¿Ya? Justo las tres cosas que acaban de aprender. Este señor relacionó, encontró con modelos matemáticos que para calcular cualquiera de estas tres variables, esta es la fórmula que nos va a gobernar, el famoso VIR. No se van a olvidar, acuérdense de VIR siempre. Y a partir de VIR podemos calcular el voltaje, la intensidad o la resistencia. ¿De acuerdo? Cuando la intensidad venga en amperios y la resistencia en ohmios, la V o el voltaje va a venir en voltios. ¿Ok? Estas unidades son las que van a manejarse aquí. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Clarito? Ya vamos a hacer ejercicios. Bien. Ahí les presento un circuito. ¿Qué es un circuito? Por eso se llama circuito, ¿no? Viene de círculo, pero como no es un círculo, sino es un rectángulo, puede ser cualquier forma, esta es una manera de simbolizar el comportamiento de la electricidad, ¿ya? Entonces, hagan el grafiquito y vean, pongan atención a algo muy importante. La fuente me provee de voltios, ¿se acuerdan? El voltaje era fuente. De aquí salen voltios. Quiero que se fijen en el sentido en el que salen, vean. Aquí está la parte esta rojita, rosada. ¿Cómo pasa el voltaje? De esta patita chiquita a la patita grande. Siempre de la pequeña a la grande. ¿Ok? Del negativo al positivo. No pasa del positivo al negativo. Siempre del negativo al positivo. Es más, déjenme ahorita lo pongo para que no nos olvidemos. Ya, aquí vamos a ponerle con este tono. Esto es negativo y esto es positivo. Siempre pasa de esa manera, ¿ok? Nunca de positivo a negativo. Nunca. Ya. Aquí está indicándonos el sentido de la corriente. Quiere decir que de izquierda a derecha va a comenzar a moverse los electrones. Y aquí me encuentro con estas flechitas en rojo que me está diciendo
el sentido en el que está circulando la corriente. ¿Ok? Corriente. El segundo concepto era I. Esta es la corriente, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya sabemos que por ahí adentro hay una corriente, hay un flujo, hay un río de electrones que se están moviendo, pero en ese sentido. Tal como ven, cómo se mueven las agujas del reloj. Cuidado, no vayan a decir, yo ya tengo un reloj digital, ya no sé cómo se mueven las agujas. Tienen que buscarse un reloj análogo y darse cuenta cómo se mueven horariamente, según esa fuente. Según esta fuente, me dice que ese circuito se mueve en este sentido. Mire, así, ¿no es cierto? Así se está moviendo. Horariamente. ¿Ya? Se mueve como el reloj. ¿Listo? Y ya está el segundo concepto. Voltaje, intensidad. Y el tercer concepto aparece este, la resistencia. Este es el símbolo de la resistencia. O sea, esta resistencia impide que la intensidad de corriente que viene aquí se pase fácilmente al otro lado. ¿Ok? Si todo se queda en la resistencia y no pasa nada acá, y aquí ya tenemos cero de intensidad, pues todo se está consumiendo esa resistencia. Y se puede acabar ahí todo el voltaje. ¿Ya? Digamos que en una cocina, yo prendo la cocina, prendo el microondas, prendo las luces, pongo una licuadora, no sé qué más pueda prender, una tostadora, bueno, todo, ¿no? Todo lo que yo pueda conectar. Se acabó la fuente y ya no me llega a pasar nada más, ya no tengo nada más. Y si quiero poner algo más, de pronto ya no aguanta este circuito y se rompe, se corta, ¿sí? Y una vez que se corta el circuito, se pierde el circuito. Ya no hay flujo, ya no hay corriente, ya nada. Regresó todos los electrones a la pared, al toma corriente de la pared. Ahí están otra vez, ¿sí? A la fuente. ¿Estamos claros? Cualquier cosa, por eso se llama circuito. Cualquier cosa que yo conecte a la pared, tiene que también hacer todo esto. Todo esto tiene que hacer. Y si no logra hacer es porque no hay suficiente fuente. ¿Ok? Bueno. Preguntas, voltaje, amperios, ohmios. Voltios, amperios, ohmios. ¿Listos? Muy bien. Ejemplitos. Vamos a hacer ejemplitos para que manejen las unidades. Ya, primero los ejemplitos. Listo, a ver, vamos con el primer ejercicio. Dice, calcular qué voltaje es necesario para que la resistencia de 20 ohmios funcione con una intensidad de 3 amperios. Calcular qué voltaje es necesario para que la resistencia de 20 ohmios funcione con una intensidad de 3 amperios. ¿Ya? Lo primero, poner los datos. Lo segundo, siempre en física tienen que hacer un esquema. Entonces yo voy a hacer un esquema de un circuito. Entonces ahí les va, hago el circuito. Digamos que este es mi circuito, voy a hacer un circuito chiquito. ¿Ok? Ahí está mi circuito. ¿Mm? Yo puedo poner el sentido del voltaje como usted quiera. Yo pongo siempre de horario porque eso es una familiaridad nada más, pero puede cambiar el sentido. Como ustedes están viendo entonces, el flujo va a ser en este sentido, ¿no? Va a pasar de izquierda a derecha. Ese es el sentido como está el dibujito. Híjole. Ya. Muy bien. La intensidad de corriente
3 amperios. Entonces, si yo pongo aquí, voy a poner una flechita acá, voy a decir que por ahí está pasando un I de 3 amperios. ¿Sí? En ese sentido, ¿no? Ya sabe por qué el sentido. Aquí también estaría la intensidad, acá también estaría la intensidad, la intensidad, la intensidad. Así está moviéndose. Horario. Ujú. Si quieren, yo suelo poner una cosa así aquí, para acordarme que ese es el sentido del flujo del circuito. Pongo ahí un dibujito y ya me alivio mucho. Ya van a ver por qué es necesario poner esto, ¿no? Ok. Y luego tengo la resistencia. En el problema de la resistencia me dice 20 amperios. O sea, aquí pongo R en resistencia, 20 amperios. Es decir, 20 ohmios. Como se dan cuenta, la pregunta es, ¿qué voltaje? Aquí está el voltaje. ¿Ya? He hecho el esquema. Ya van a ver por qué es necesario hacer el esquema. Una vez que hago el esquema, entonces, ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? Dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Dir, ¿se acuerdan? Tengo todos los datos, calculo. Voltaje igual, intensidad, 3 amperios, por resistencia, 20 ohmios. Les pongo las unidades ahora, ¿no? Voltaje es igual, 3 por 2 6 más el 0, 60, ¿qué? Voltios. Y ya, calculé el voltaje que necesito para que eso funcione. ¿Ya? Ese es el valor mínimo de voltios que yo tengo que entregar. Ahora pregunto, ¿de dónde me saco 60 voltios? Generalmente en la pared me viene 110, ¿no es cierto? Mucho más fuerte. ¿Cómo haría 60 voltios? Pues es capaz que averiguo cuántas pilas o cuántas baterías debo conectar si vienen baterías de 12 voltios. Entonces, a ver, si tengo 60 voltios, la pregunta sería, ¿cuántas baterías de 12 voltios son necesarias? ¿Sí? ¿Cuántas baterías de 12 voltios son necesarias? Facilito, ¿no? 60 para 12 me saldría 5, ¿sí? Les voy a poner aquí 60 voltios para los 12 voltios que viene cada batería. O si quieren, hacemos un factor de conversión, mejor, porque eso es lo que ya saben ustedes. A ver, tengo 60 voltios. Ahí viene una H, ¿ya? 12 voltios, una batería. Listo. Simplifico los voltios y esto me sale que necesito 5, ¿no? Baterías, ¿ya? Facilito. 5 baterías, ¿ya? He encontrado la solución. Una vez que encuentro la solución, entonces vuelvo a hacer el circuito y pongo graficado lo que he calculado, ¿ok? Ahí les lleno ya las respuestas. Entonces, mi circuito respuesta va a ser de esta manera. Volvemos a hacer con santa paciencia y aquí van a venir una, dos, tres, cuatro y 5 baterías. Y completo el circuito.
Ya, pues aquí voy a poner 60 voltios. Aquí voy a poner una intensidad de 3 amperios. Y aquí voy a poner la resistencia de 20 voltios. ¿Ok? Y tengo el circuito respuesta. Fácil, ¿no? Fácil y bonito y entretenido. ¿Ya? Algunos jefes de planta o de producción no le ponen los datos, sino le ponen el circuito y ahí le ponen lo que tienen y ya le mandan a calcular. ¿Ok? De la siguiente manera. A ver, hasta aquí, ¿alguna pregunta, chicos? No, no. Es más, si quieren aquí puedo poner que hay cinco baterías para acordarme. Profe, buenas Diga, noches. Una pregunta. ¿Es necesario poner en el siguiente gráfico, el segundo gráfico? sí, el circuito de respuesta siempre es necesario, porque usted trabaja en el circuito inicial. El otro ya le dice, así está funcionando, así debe funcionar. Y eso es lo que van a ver los técnicos. Van a decir, necesito 5 baterías de 12 y qué intensidad tengo y y qué resistencia está pasando. Y cualquiera de las tres. ¿Sí? Inclusive ya vamos a ver luego, cuando yo simplifico un circuito cuando tiene muchísimas resistencias. Pues yo tengo que darle el circuito final. También es necesario porque a veces se va haciendo por partes. Digamos que usted le da un circuito para los de ventas, otro circuito para los de tesorería, otro circuito para los de electricidad, generación eléctrica, otro para los de carpintería. Entonces yo necesito tener claro los circuitos de dónde están, cómo están trabajando en los diferentes departamentos, en los diferentes sitios. ¿Ok? Si es necesario que hagan el circuito respuesta, el circuito final. En electricidad se llama circuito equivalente en realidad. Nosotros le decimos ahora porque es respuesta, ¿no? Pero en realidad se llama el circuito equivalente. Ya van a ver por qué le llaman equivalente. ¿Ya? Bueno, listo. Entonces, otro ejemplito. Bien. El siguiente ejemplo viene así. Déjenme ponerles uno para poder. Ya. El siguiente ejemplo viene así. Simplemente nos dicen, calcule el circuito. ¿Ya? O sea, o resuelve el circuito, mejor dicho. Ya. Así nos viene la orden, ¿no? Resuelve el circuito, porque se está dirigiendo a una persona que sabe. Entonces le va a decir, por favor, necesito que resuelva el circuito siguiente. ¿Ya? Y él pone las necesidades o lo que tenga. Y el circuito viene de la siguiente manera. Vamos a ver cómo actúan frente a este caso. Para que vean que no necesariamente tiene que ser cuadradito, rectangular, no. Así puede ser. ¿Ya? Y aquí nos ponen 100 ohmios. Aquí nos ponen 110 voltios. Y acá nos ponen 80 voltios. ¿Ok? Y nada más. Así nos dan el circuito. Y la pregunta es, resuelve el circuito. ¿Ok? Bien. ¿Cómo resolvemos? Ya tienen todos dibujados, ¿no? ¿Cómo resolvemos? Acuérdense, los símbolos que tengo ahí están clarísimos de que son fuentes.
Y en este circuito me vienen dos fuentes. Una de 110 y otra de 80. ¿Sí? Muy bien. Si yo asumo que el flujo de corriente es de menos a más o de negativo a positivo, yo diría que esta está así, ¿no es cierto? Está pasando 100. Pero en cambio, en el otro sentido, me dice que está así, de esta manera. En otras palabras, les voy a poner, tengo un flujo aquí en este sentido y tengo otro flujo acá en este sentido. Y chocan los flujos, ¿no es cierto? El de 110 en sentido horario y el de 80 en sentido antihorario. Cuando pasa eso, yo tengo que encontrar el sentido real en el que está ocurriendo, o sea, finalmente cómo se va a mover la intensidad. Y como ustedes ya más o menos prevén, ¿no? El voltaje o el V que yo necesito o resultante va a ser igual al 110, porque digo que si se mueve en este sentido, a ver, aquí les pongo estos circulitos, ¿ya? Este dice que se mueve así, este en cambio dice que se mueve así, ¿ya? El que se mueve en sentido horario le voy a poner signo positivo, y en sentido antihorario le voy a poner signo negativo, si quieren. Entonces eh, el voltaje equivalente o total o resultante va a ser igual a los 110 voltios, que es positivo, y menos los 80 voltios, que es negativo, ¿no es cierto? Así nomás le pongo, que va de izquierda a derecha positivo, derecha a izquierda negativo, como ustedes se acomoden o lo identifican. Entonces, el voltaje resultante va a ser igual a 110 menos 80, 30 voltios. ¿Estamos bien? Sí, Muy bien. 30 voltios entonces es lo que está pasando. Esto es lo real. ¿Qué signo me salió? Positivo. ¿Ya? Verán, primera cosa. Ya hice un primer cálculo que esto voy a tener que llevarle al circuito equivalente o al circuito resultante. Muy bien. Ya tengo el voltaje resultante. Ya tengo la resistencia, que es de 100 ohmios. Aquí está. Me faltaría calcular que la intensidad de corriente, ¿verdad? Entonces, ley de Ohm. Voltaje igual intensidad por resistencia. Despejo la intensidad, que es lo que no tengo. Voltaje dividido para resistencia. Esto es igual. ¿Cuál es el voltaje que tengo en definitivo? 30 voltios. Entre la resistencia, 100 ohmios. ¿Ya? Simplifico un cerito, 3 para 10. ¿Cuánto me da la intensidad, por favor? La Gaby con medida o la Camila. 0.3 amperios. Ya. 0,33, ¿no? Amperios. Ya, calculé la intensidad. Con esto, yo tengo ya todo el circuito resuelto. Tengo el voltaje, tengo la resistencia y tengo la intensidad que pasa. ¿Existe en el mercado algún fusible de 0,33 amperios? Habría que buscar. Es un amperaje muy chiquito, ¿no? O sea, si yo le pongo de 0,50 amperios, estoy bien, me aguanta. ¿Ok? Tampoco hay que exagerar. Yo no puedo poner ahí uno de 10 amperios. No sé, estoy incurriendo en gastos. Lo más cercano a 0,33 amperios tendría que poner. Listo. Una vez que tengo esto, entonces escribo el circuito equivalente. Otra vez voy a dibujar, pero ahora ya solo pongo una fuente, ¿no es cierto? Porque ya sé el equivalente, pues. Por acá, resistencia y 1. ¿Ya está? Y aquí voy a poner 30 voltios
Positivo en ese sentido, ¿se acuerdan? En ese sentido me salió porque me salió positivo. Voy a poner la intensidad de corriente, que va a ser 0,33 amperios, y la resistencia que voy a poner 100 ohmios. Y entrego resuelto el circuito. Ahí le estoy diciendo en qué sentido se mueve el voltaje, cuál es la intensidad y cuál es la resistencia. Cuando el técnico o el que nos manda a hacer el cálculo del circuito conoce del tema, para él esto está súper bien y dice, muy bien, muchas gracias. Inclusive ustedes pueden añadir el sentido de giro si es que quieren, ¿ya? Pero existen otros jefes que no saben de electricidad. Entonces, para ellos vale la pena que pongan las letras. O sea, aquí le voy a poner que esto es igual al voltaje, ¿ya? Que esto es igual a la intensidad de corriente y que esto es igual a la resistencia. ¿Sí? Nada más esos pequeños detallecitos que hay que poner en un circuito equivalente. Y esta es la respuesta del circuito total. ¿Está claro? Pues ya saben ahora manejar cuando tengamos diferentes fuentes en diferentes sentidos. ¿Qué puede ocurrir? Se conecta nomás una máquina con otra y tienen diferentes voltios y entregan. Puede ocurrir. También puede ocurrir que tengamos diferentes resistencias. Ya vamos a ver todo a su tiempo, ¿no? No podemos darles todo. ¿Hasta aquí preguntas? Yo, profe, A ver, eh, ¿qué tiene que ver como la línea entrecruzada, o sea, diagonal, y la línea recta? nada. Usted puede hacer un circuito así, por ejemplo. Solamente es una forma, yo puedo hacer un circuito así, ¿ve? Bueno, esto está medio exagerado. Mm. Verás. No, tampoco me gusta. Uno medio racionalito, ¿no? Tampoco vamos a escribir enteras. Por ejemplo, aquí está así, aquí está la fuente, aquí está otra fuente, y se une aquí. ¿Es un circuito? Sí. En la vida real es solamente una simbología. Hacemos rectos por comodidad, nada más, porque a veces nos ayuda, pero no porque sea algo definitivo. Verán, esta idea de hacer los circuitos rectos, así con esquinas y todo, o diagonales, sale del modelo del case. Case es la tapa, el cajón donde voy a poner el circuito. O sea, a veces yo tengo que llevar los cables por las esquinas, ¿ya? Para meter una placa, para que haya espacio. Entonces, por eso más o menos se hace de esa manera. O porque las tarjetas son rectangulares, ¿han visto? Una tarjeta no viene circular, no he visto circulares. Generalmente son rectangulares, cuadradas, pero son rectángulos por los filos, por los lados. También es para poderles coger y no quedar estático. Entonces hay que coger por las puntas donde no hay nada. También es eso. Es una simbología que más se acerque a cómo se resuelve, cómo se arma un circuito dentro de un aparato, especialmente en electrónica, o sea, pero no porque estemos limitados a hacer con líneas rectas. Como pueden ver, acá abajo hicimos feísimo nuestro circuito de ahí abajo, pero yo puedo poner los voltios, la resistencia y calcular la intensidad y funciona perfectamente. ¿Ya? No es una, no es una camisa de fuerzas utilizar eso. Por eso mismo les puse a propósito esa diagonal, para que vean que no tiene nada que ver. No que se ve feo, ¿no? Pero si yo hago bonito así como que tiene más estética, a las auditorías, para los técnicos, a los técnicos al menos en electricidad les fascina que les entregamos así bien bonito el circuito. Ellos tienen sus ojos, la vista ya que enseñada a ver circuitos de esa forma. Entonces, qué mejor cosa. Usted le entrega su dice, "Ah, ya sé que le va a decir, ah, qué chévere, que sepa inclusive bosquejar circuitos. Porque si no, yo solo les daría la parte de acá, pues no, simplemente calculen esto, hagan las fórmulas y ya. Y yo estaría tranquilo enseñándoles física, porque esto es física. Pero en cambio, circuitos y todo ya es electricidad, pues electricidad, hacer un diseño, presentar un circuito. ¿Listos? Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Está clarísimo? Ok.
Hemos calculado la intensidad, voltaje, vamos a calcular la resistencia, ¿ok? Ahora sí van a trabajar solitos, que van a dar la resistencia del siguiente circuito. Lo mismo, nos van a decir lo mismo. Resuelva el circuito siguiente, ¿no? O simplemente resuelve el circuito. Pónganse pilas. Ejemplo, resuelva el circuito. Muy bien. Y ahí nos ponen el circuito. ¿Ok? Entonces nos dicen que la intensidad, está pasando una intensidad de 5 amperios. Este, este voltaje es 220 voltios. Este voltaje es 50 voltios. Ujú. Ya. Resuelve el circuito. Les dejo ahí más o menos para que les sirva de apoyo el de arriba y, y terminen, ¿ok? Verán, ustedes tienen que entregar un circuito correctamente funcionando. ¿Cuál es el verdadero sentido? ¿Cómo se está moviendo el I? Todo, y los valores, ¿no es cierto? Calcular los voltajes y todo, ¿ok? Entonces piénsenle bonito sin equivocarse, como hice en el ejercicio de arriba. ¿Ya? Ok. ¿Qué hora es? Yo voy a preguntar las respuestas, ¿de acuerdo? Vamos a ver quiénes están participando, quiénes están conectados. 20:59, 9. Creo que a las 9:10, ¿no? No necesitan mucho. 5 o 10 minutitos. Listo, arranquen, por favor.
¿Cómo vamos, chicos? ¿Ya? Espero que sí, ¿no? A ver, voltaje. ¿Cuánto salió el voltaje? Está por ahí Mary. Mary, por favor, ¿cuántos voltios sacó? Yo saqué 34. 34 voltios. Sí. ¿Segura? ¿Sí? 220 menos 50, ¿cuánto es? 170. 170 voltios. Ah, calculó los voltajes, no sé cómo calculó Mary. Primero tenemos que calcular el voltaje equivalente porque hay dos fuentes ahí. ¿Sí? Justo. Y tenemos que ver los sentidos. ¿Cuánto sacaron? 170. ¿Sí? ¿Están de Sí. acuerdo? 170 voltios. Listo. A Profe, ver, ¿qué? Allen, ¿positivo o eh, negativo? sí, ¿por qué 170 no es 270? Ajá, muy bien. ¿Por qué será? ¿Quién le puede contestar? Porque Porque la se dirección Porque van resta. en la misma dirección, como que suma. y van en la misma dirección. Sí. Y estarán en la misma dirección. Está así. Sí. ¿No? Ya me No, es más menos negativo. Sí, Claro. ¿verdad? Menos 170 voltios. Menos, Yo menos. también siento. Ajá. ¿Y le sale negativo o positivo? Ah, no, yo le hice positivo. Así, Ah, usted le hizo positivo, Cristian. Ya, pues, así hay que hacer. Ya, bueno, van a verse un montón de errores. ¿La respuesta sale menos 170? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Ya vamos a ver, ya les voy a graficar. Menos 170 como respuesta, pero ese menos me está indicando un sentido de giro de la corriente, ¿no es cierto? O sea, de cómo está pasando el voltaje. Eso me está indicando. Ok, bueno, ya les vamos a graficar. 170 voltios. Ahora, ¿qué más calcularon? Nos faltaba calcular la resistencia, ¿sí? ¿Cuánto salió la resistencia? 34. Eso es 34 ohmios. Oh, muy bien. 34 ovnis. Perfecto. Mary, ahí está bien. Se hizo todo, pero yo le pregunté el voltaje, pero me dio la resistencia. Y la resistencia sale 170 voltios. Hasta ahí ustedes pueden calcular y ya pueden defenderse. Pero el momento que pasen al ejercicio o al circuito resultante, ahí van a poner las diabluras. ¿No es cierto? Ok. Entonces, a ver, atiendan. Ya les comparto. Vamos a hacer desde el principio todo el ejercicio para que lo trabajen, ¿no? A ver, déjenme borrar esto. Ya, vamos a ver. Primer cálculo, el voltaje resultante. Y el voltaje resultante es el siguiente. Miren cómo van las flechas de esto. Este va para acá y este va para acá. O sea, se llegan a encontrar, ¿no es cierto? El uno gira en forma horaria y el otro gira en forma antihoraria. ¿Sí? Se chocan en alguna parte y como se chocan, voy a tener que restar. Entonces, el primero dice 50 voltios, de menos a más positivo. Más, voy a poner aquí para que se acuerden. Más 50 voltios. Y menos, ¿no es cierto? Porque está en el otro sentido, en los 220. ¿Estamos claros por qué es más y por qué es menos? Aquí les pongo los círculos. Más porque está girando antihorario. Y menos porque está girando es decir, horario y antihorario. Cuando gira horario es positivo y cuando gira antihorario es negativo. Por eso tengo que restar. ¿Ok? Ya. Entonces, calculemos. Voltaje resultante igual 170, pero menos 170 voltios. Este menos 170 me está diciendo que el circuito está girando en el otro sentido, ¿no es cierto? Está girando antihorariamente.
¿Sí? Eso me está diciendo. Bien, entonces, con ese dato, aplico la ley de Ohm y me sale intensidad 5 amperios, ¿no? Por resistencia, estoy mal, tengo que despejar la resistencia, ya. Resistencia igual, voltaje dividido para intensidad. Esto es igual, 170 voltios, dividido para 5 amperios. ¿Ya? La resistencia ha salido, ¿cuánto sale? 34 ohmios, ¿está bien? O 34 punto algo. No, exacto, ¿no? 34 ohmios. Gracias, Camilo. Listo. Ahora sí, el circuito resultado. Vamos a dibujar el circuito resultado. Usted puede poner esta fuente donde quiera, porque ya es una sola fuente. ¿Ven? Ya desapareció la fuente de abajo, porque ya tengo un voltaje equivalente. Y aquí voy a poner 5 amperios. Aquí voy a poner 170 voltios. Pero aquí está mal, ¿no? Ya les voy a corregir esto. Ya les corrijo. Ya les voy a explicar por qué. Y nada más. Entonces, 70 voltios. Como es negativo y negativo dice en el otro sentido, entonces acá estará la patita chiquita y acá estará la patita grande. ¿Ya? 170 y la resistencia de 34 ohmios. Y si quieren, le pongo el sentido del voltaje, ¿no? Y el sentido de la corriente. Así estaría girando, ¿no es cierto? Así estaría dándose la vuelta el circuito. Y le pongo la simbología de cómo está girando. Y ahí tengo mi circuito equivalente. Acuérdense que hay ciertas personas que les gusta que les ponga las letras. Entonces, digo que esto es igual a el voltaje, esto es igual a la intensidad y esto es igual a la resistencia. ¿Ya ven? Ese es el circuito final. Me está diciendo cómo gira, en qué sentido gira, y los valores numéricos y las letras. ¿Ok? Ahora, chicos, verán, no todo lo que brilla es oro, pero no es problema. Hay ingenieros eléctricos que utilizan al revés del sentido. O sea, dicen, no, lo que es antihorario es positivo y lo que es horario es negativo. Así nos vamos a encontrar. Pues tenemos que adaptarnos a lo que él haya aprendido, como le hayan enseñado o como él prefiere. Pero no cambia absolutamente nada, ¿no? Si usted le pone el uno positivo, el otro negativo, bueno, ya entonces el sentido del giro está en el otro sentido, y ya, y entrego. ¿Ok? Ahora yo estoy poniendo que el horario sea positivo y el antihorario negativo. No importa, trabajemos con eso. Eso es lo que yo prefiero. Pero alguien dirá, no, no, ponga, usted solamente cambia los signos y no pasa nada. De todas maneras resta, chicos. De todas maneras resta. ¿Ok? Vamos al siguiente ejercicio. Ahora sí, creo que ya van a poder hacer bien. Ejemplo. Resuelve el circuito. Bien.
Aquí nos van a poner una serie de voltios, ¿no? Una serie de fuentes. Vamos a resolver la serie de fuentes. Que también pasa, porque aquí facilita una fuente, pero a veces hay un montón de baterías. 20, 30 baterías suelen poner. Entonces, aquí tengo esto. Pues hago grandecito para que vean. Ok. Aquí viene una resistencia. Aquí viene otra fuente. Aquí viene otra fuente. Y se cierra el circuito. Ya. Nos dan los siguientes valores. Intensidad de corriente. 300 amperios. ¿Ok? Aquí nos dicen que la resistencia es el, bueno, les pongo R nada más. 1, 2, 3 y 4. Aquí vamos a poner 4 fuentes de 100 voltios. ¿Ok? Aquí tenemos una de 20 voltios. A ver, espérenme un ratito. Son 400 en este sentido. Este es 20. Y esta tenemos... Y esta tenemos 600 voltios. ¿Ok? 300 amperios. Está bastante, va a salir bajito. Ya. Listo. Resuelve el circuito. Necesito que resuelvan ese circuito y me entreguen el circuito resultante, ¿ok? Para lo cual yo les voy a poner ya cómo quedaría acá el circuito resultante y solamente montan los datos. Vamos a ver si se dan cuenta. Ya, aquí voy a poner, ustedes sabrán si está bien el sentido o no. Ujú. Así va a quedar el circuito equivalente. Déjenme ponerles más bonito para que no se mienten los valores de la intensidad de corriente. Y pongamos 300 amperios. Ya, ahí se ve mejor. Ya, hacen los cálculos de toditos los cálculos que necesiten y ponen el resultado del circuito equivalente. Una sola fuente, a ver si está bien o no la fuente, en qué sentido va a girar y todo eso, ¿de acuerdo? Bueno, rápido, ¿no? Chicos, ahora sí tienen menos tiempo. Ya nos vemos.
¿Cómo van? ¿Ya? A ver, ¿cuántos voltios? Menos 120 voltios. ¿Segura? ¿No son 180? Sí, menos 180 tendría yo. Menos 180 voltios. Menos 180. Muy O bien. sea, le suma el 20, ¿verdad? Claro. Los Pero que... son Ya. 400 más 20 menos 600 le puse yo así. Exacto. Muy bien, Cristian. Eso es, ¿no? Como todos están girando en el mismo sentido, a todos ellos les sumo. Y el otro que está en sentido contrario les resto. Ya. Me da menos 180 o 180. Depende cómo ustedes hayan elegido el sentido. Listo. Según eso, ¿cuánto sale la resistencia? 6 Menos ovnis. Menos 0.6 ohmios. 0.6. 0.6 amperios, ¿no? Cuidado, se olviden el apellido de las unidades. Muy bien. Ohmios. Ok, ohmios. Ya, les resuelvo. Atiendan, por favor. Listo. A ver. Entonces, voltaje resultante. 4%. Aquí voy a poner entre paréntesis. 4%. Si es que yo digo que el sentido horario es positivo, ahí está, más positivo. También le pongo más 20 voltios, que sigue el mismo sentido. Doctor, no está compartiendo pantalla. Ay, cierto. Sí estoy. Sale en negro. Ay, ¿qué pasaría? A ver. Sí, está en naranja el marco, no sé por qué no me... Y ahora, ¿qué pasa? Me sale en naranja el marco en vez de verde. No ven una pantalla negra nomás. Sí, solo negra se ve. Y ahora sí, no sé qué pasa. Ya estoy actualizado, algo así. Qué raro. Mm, quiero grabar más bien la pantalla. No sé qué pasa. Ahí está en naranja, no me sale la pantalla. No, Dios mío. Y todo es por las actualizaciones, chicos. Problema, debe de ser de actualización y tengo que cerrar la sesión y volverles a cargar, imagino. Pero bueno, eh, necesito saber que me digan en qué sentido gira la intensidad. Si es horario o es antihorario. ¿Cómo le salió? Antihorario. Antihorario, es antihorario. Antihorario, ok. Si es antihorario, porque son 600 voltios, ¿no es cierto? Es positivo y el otro le sale negativo. Estamos de acuerdo. Antihorario, entonces van a tener que poner, y la patita, tal como está ahí en el gráfico que tenían, en el de resultados, estaría mal, ¿no es cierto? Tenemos que poner la chiquita arriba y la grande abajo. ¿Sí? Porque tal como Ujú. está ahí, giraría horariamente. Pues tienen que cambiar eso y poner antihorariamente. ¿Ya? Eso sí tienen que hacer en el circuito de resultado. Listo. El día de mañana vamos en cambio ahora a variar las resistencias. Ahora vamos a tener algunas resistencias ahí. Eso es lo que más pasa siempre. Nos ponen un montón de cosas conectadas ahí.
¿Ok? Y ahí eso vamos a aprender las famosas conexiones en serie y en paralelo. Les voy a poner unos circuitos más grandes con diferentes distribuciones y tenemos que llegar a un circuito equivalente, a uno solo, imagínense. ¿Ok? Pero en cambio ahí vamos a tener una serie de circuitos equivalentes. Bien, eso viene el día de mañana. Así es que por favor vengan preparados, no se perderán de la clase porque es una clase un poquito larga y conlleva mucha dedicación, mucha paciencia. Y además vamos a ver algo de potencia eléctrica. Ojalá avancemos a ver la potencia, los famosos vatios. ¿Cuántos vatios me consumen? Para eso pasar a costos y ustedes en planta digan, ah, esto es más caro que esto, o cómo puedo hacer para bajar los precios. Ya. Bueno, chicos, por mí, hasta ahí nomás. Nos vemos el día de mañana. Hagan las tareas, no se dejarán, ¿no? Y estarán pendientes de la plataforma, ¿sí? Que van a subir justo de versitos de electricidad para que ya vayan complementando y verán que el sábado se acaba todo. Entonces, listos para el sábado, todo lo que tengan que hacer el sábado, ¿ya? Bueno, chicos, nos vemos entonces el día de mañana. ¿Se cuidan? Hasta mañana. Hasta mañana con todos. Hasta mañana con todos. Hasta mañana.